Bienvenidos a Visión Internacional, un podcast de noticias de actualidad en relaciones internacionales. Hoy hablaremos sobre un suceso extraordinario esta semana en América Latina: la crisis diplomática entre México y Ecuador. Y para eso tenemos al profesor Jorge Chávez Mazuelo, que es magíster en Relaciones Internacionales y profesor de Política Internacional Latinoamericana en LUCIL. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás, Lía? Muchas gracias por la invitación. Y justamente sobre el tema, me parece que el pasado sábado la policía ecuatoriana intrusó a la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente en las épocas de Correa y Lenín Moreno, Jorge Glass. Entonces, este acto ha violado el derecho internacional, ha tenido distintos pronunciamientos. Mi primera pregunta sería, ¿en el pasado ya han acontecido este tipo de sucesos en América Latina y el Caribe? Bueno, desgraciadamente sí existen precedentes de violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que prevé que las misiones diplomáticas son inviolables. Quisiera aclarar un punto porque lo he escuchado mucho en medios y analistas políticos lo han dicho, que la embajada es considerada territorio del Estado. Pero esto es una ficción jurídica que existía en el siglo XVII y es una teoría que ha sido superada. Las misiones diplomáticas son inviolables en virtud de la protección funcional, de lo fundamental que resulta la diplomacia para garantizar las relaciones amistosas entre los estados y la paz y seguridad internacionales. Ese es el fundamento de la inviolabilidad. Con respecto a los precedentes, pues uno de los más graves fue en el año 1980, cuando la policía guatemalteca ingresa a la embajada española e incluso quema la embajada española y mueren 37 personas, 7 de las cuales eran agentes diplomáticos, y hubo otro número importante de personas que eran miembros de grupos indígenas que estaban protestando y que querían hacer escuchar su voz y que por ello ingresaron a la embajada española. Y por supuesto, esta intrusión fue sin autorización del jefe de misión o del gobierno de España, ¿no? Y profesor, ¿cuáles son normalmente los mecanismos de solución ante este tipo de impases diplomáticos? Bueno, los que prevé la Carta de Naciones Unidas, que son mecanismos de arreglo pacífico de las controversias. Por lo tanto, existen medios como los buenos oficios. Colombia, por ejemplo, se ha propuesto como voluntaria para interponer sus buenos oficios para superar esta crisis diplomática. Está también la mediación, está la negociación, está la conciliación, pero también existen métodos de arreglo judicial, ya sean arbitrajes o la opción por la cual ha optado el Estado mexicano de interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y justamente, profesor, en los comunicados emitidos en la región hemos visto que siempre hay un párrafo donde hacen el llamado a ambos a la solución de controversias. Y uno de ellos ha sido la Organización de Estados Americanos, que ayer justo tuvo una reunión extraordinaria en el Consejo Permanente desde este tema, en donde aprobaron la resolución 1256, donde, cito textualmente, condenaron enérgicamente la intrusión en la Embajada de México en Quito. Entonces, ya mi última pregunta, profesor, ¿por qué la OEA ha decidido convocar específicamente al Consejo Permanente y cuál es su análisis de la última resolución? Bueno, es que existe una violación de derecho internacional, la violación sobre la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954, y existe, por supuesto, una violación de la Convención de Viena de 1961, tanto en lo que respecta a la inviolabilidad de los locales diplomáticos como a la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, porque el encargado de negocios de México pues ha sido sometido a actos de violencia. Entonces esto claramente es inaceptable. Y en cuanto a la cuestión del asilo, que es una institución jurídica latinoamericana que busca proteger a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, lo que establece la Convención de Caracas es que quien tiene la potestad de calificar qué constituye un delito o motivo de persecución política es el Estado asilante, es el Estado que da el asilo, en este caso México. Y si es que se da el asilo, pues el Estado territorial, en este caso el Ecuador, tiene la obligación de dar el salvoconducto para que la persona pueda salir. Así que es una grave violación de esta normativa internacional, y por ello el Consejo Permanente de la OEA, que busca velar por las relaciones amistosas e implementar los mandatos que le da la Asamblea General, y el Consejo Permanente está integrado por representantes permanentes.
que son agentes diplomáticos que representan a los estados ante esta organización internacional, han tenido esta reunión y han adoptado esta resolución donde se ha condenado las violaciones a esas normas internacionales. Se ha adoptado casi de manera unánime, han habido 29 votos a favor, Ecuador por supuesto ha votado en contra y El Salvador se abstuvo, pero creo que representa una medida importante de parte de la comunidad interamericana con respecto a que no existan nuevas situaciones como estas en el futuro, ¿no? Claro, México no estuvo presente justamente también en la votación de esta resolución. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Y como vemos en este tema, este tipo de impases diplomáticos no solo reflejan nuevas transgresiones al derecho internacional, sino que en América Latina hay una política exterior que ya no solo se está basando en el tema de los intereses nacionales, sino más en temas ideológicos del gobierno de turno. Y bueno, este es un nuevo programa más de Visión Internacional. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.